sirviendo a Él. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Fe Católica transmitido aquí por Radio Fides. Aquí junto a su hermana Karina y nuestro hermanito Ángel Caicedo vamos a iniciar nuestro programa de hoy en día, que vamos a tratar el tema la Biblia y la tradición. Pero antes vamos a entrar en presencia del Señor con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Karina, ¿qué tenemos para hoy? Bien, vamos a hablar hoy en día sobre lo que es realmente que encierra lo que es la Biblia y especialmente la tradición. Antes de tocar el tema, el tema de irnos por el lado de la tradición, hay que tener muy presente que para poder llegar a una tradición, primerito hubo una revelación, el término de la revelación. Ya, muy bien, entonces entendamos que el término de revelación y de Biblia coinciden perfectamente, pues este término que se encuentra en la Biblia, se encuentra todo lo que es la revelación. Para nosotros, especialmente los católicos, la revelación va a ser siempre más amplia y abarca, como a un comienzo el título decimos, Biblia y tradición. Bien, entendamos lo que es la revelación. La revelación es simplemente la manifestación de Dios en darnos a conocer la voluntad acerca de nuestra salvación. Entonces, en esto contienen dos verdades, dos elementos muy importantes. Primero, la verdad que hay que creer, y también el de los mandamientos que hay que observar detalladamente para poderlos aplicar en nuestras vidas. Ok, ahora, el término revelación tiene dos puntos importantes. Primero, la revelación natural, y también tenemos la revelación sobrenatural o también divina.
¿Qué es la revelación natural? Bueno, en esta revelación natural podemos darnos cuenta cómo está presente cuando Dios empezó a poderse manifestar con relación a la creación. Todo lo que tú ves alrededor es una revelación natural. Nuestro cielo, la creación de los árboles, el cántico, las aves, el mar, el sol, ¿la verdad? Entonces, todo lo que nos rodea nos habla de que hay algo, de que hay una existencia, el poder y especialmente el amor de Dios. Veamos lo que dice en una cita en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Ahí nos indica: en realidad, lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se los dio a conocer. Pues, si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Y es realidad. Cuando tú te vas a la playa, te quedas en un atardecer, no sientes una paz, no sientes una tranquilidad hermosa que se te desborda en todo ello. Pues bueno, esa es la presencia también que se manifiesta pues, en las creaciones de Dios. Veamos lo que es la revelación sobrenatural y divina. Bien, en aquí realmente hay que destacar que desde la antigüedad Dios empezó a revelarse primero mediante los profetas. Directamente hacia ellos Dios tenía esa cercanía directa a ciertas personas que él consideraba, ¿no? Entonces, realizando ahí, por ende, un contacto más directo con los hombres. Luego, ya llegó Cristo. Entonces, Cristo se manifestó de otras maneras. Tuvo la revelación de otras maneras, con sus palabras, con las obras, con los signos y por ende con los milagros. Sobre todo viene la parte importante de su presencia, ¿no? Que fue su muerte y la gloriosa resurrección. Y con la resurrección, pues vino la presencia, el envío del Espíritu Santo, llevándonos todo esto a una gran plenitud, que fue la revelación. Veamos ahí lo que vemos también presente en Hebreo, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí está. Cristo es la máxima revelación de Dios. Qué bonito, ¿no? Vemos ahí justo las palabras que indican su presencia, ¿no? La presencia es. Bien, tenemos otra cita, ¿no, verdad, Angelito? Que podemos destacar ahí la presencia, la revelación de Dios. Sí, precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, dice exactamente así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis queridos hermanos, este versículo es tan corto, pero lo dice todo en cuanto a la revelación. Quien ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Dios es el Padre y el Hijo es Dios. Entonces, ahí se está manifestando Él realmente como el verdadero Dios y al mismo tiempo como el Mesías, porque Él para esto vino, ¿no? Él fue la promesa de Dios para su pueblo, la promesa de redención a través de la venida de su Hijo, que habría de sacrificar su vida por nuestros pecados. Y es justamente ahí, como ya bien lo dijo Karina, a través de su pasión, muerte y resurrección, en la cual se cumple esa labor salvífica. Y cumpliéndose esa labor salvífica, se cumple la promesa de Dios. Entonces, la promesa de Dios se revela, el plan de Dios
se revela finalmente en la figura de Jesús. Por eso está en las Escrituras, ¿no? En la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos está la plenitud de la revelación. Y Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús entonces se convierte a través de su muerte y de su resurrección, sobre todo, en la buena noticia. Esa es la buena noticia, ¿verdad? La del Mesías que vino a redimirlo. Y porque eso es lo que Dios quería para todos los hombres, la salvación de toda la humanidad. Esa era su voluntad, y ese fue el plan desde el comienzo, desde la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Al mismo instante de que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, Él ya pensó en el plan, ese plan para redimirnos. Y fue desde ahí que fue preparando a la humanidad con todo lo que pasó, ¿verdad? Con los patriarcas, con los profetas, hasta la venida de Jesús, ¿no? Siempre hubo guías que transmitieron a su pueblo todas las enseñanzas, toda la voluntad de Dios para la salvación de ese mismo pueblo. Por eso, como bien lo dijo Karina al comienzo, ¿no? La revelación tiene que ver con lo que Dios quiso manifestar, decir a la humanidad para su salvación. Porque ese es el objetivo de un plan. Todo un plan tiene una razón de ser, un objetivo a alcanzar. Y en el caso del plan de Dios, el objetivo era nuestra salvación. Ese plan se revela finalmente en Jesús. Entonces Jesús es la buena noticia, Jesús es el Evangelio de Dios. Por eso dice en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pedía Jesús? Que cambiaran. Él les pedía que se conviertan, ¿verdad? Que lo reconozcan a Él como el Salvador, que vean a Él como Dios, porque ella lo dijo en Juan 14, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, obviamente sabemos que los judíos, ahora conocemos por la historia y por las escrituras, que no lo reconocieron, ¿no? Salvo unos cuantos, pero no todos, ¿no? Aquellos que se convirtieron, a eso se refería Jesús, ¿no? Arrepiéntanse, cambien y crean en mí, crean en el Evangelio, crean en mí, es lo que le decía Jesús, ¿no? Dejen esa manera de pensar ya y esa manera de actuar y crean en mí, porque yo soy el Evangelio de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús, ¿no? Entonces, en realidad, el Evangelio no es un mensaje nada más, o sea, como decir simplemente un mensaje. El Evangelio de Dios, antes que nada, es una persona. Y no cualquier persona, es la persona de Cristo, es Cristo mismo. Por lo tanto, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo dijo, todo lo que enseñó, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios. Es decir, la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Aquella buena noticia que se manifiesta en todo su poder y obviamente se manifiesta ahí de por medio el gran amor de Dios Padre para toda la humanidad, procurando siempre la salvación de toda la humanidad. Así es como podemos encontrar más adelante en Hechos capítulo 1, versículo 1, donde dice, yo escribí en mi primer libro, eso lo dice San Pablo, ¿no? Todo lo que Jesús hizo y enseñó. Yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces, está registrado a través de San Pablo en este caso, ¿no? Que él lo que hizo, lo que enseñó es el Evangelio. Y el hecho fundamental mediante el cual Jesús se transformó en Evangelio, como ya lo dijimos antes, fue precisamente su pasión, muerte y resurrección, lo que se llama en realidad el misterio pascual. Y es que San Pablo siempre predicó eso,
San Pablo predicó a Cristo crucificado y resucitado. Jesús se convierte entonces en el verdadero Cordero Pascual, por cuya sangre quedamos redimidos, por cuya sangre quedamos salvados. Mediante Jesús, el nuevo pueblo de Dios pasa de la muerte a la vida, porque Él con su muerte nos compró la vida, nos dio la oportunidad de la salvación, de poder ir al cielo y disfrutar para siempre en compañía de Dios. Y eso es lo que ganó la humanidad, en cierta forma. El premio más grande que podemos aspirar se compró al costo del sacrificio más grande. La vida del Cordero, la vida de Jesús. Bien. Entonces, así es como la humanidad pasa de la muerte del pecado a la vida gloriosa de la libertad como hijos de Dios reconciliados con el Padre. Hasta aquí creo que estamos en la primera parte, ¿sí? Hasta aquí estamos en la primera parte. Antes de continuar, vamos a hacer una pausa musical como siempre y vamos a escuchar qué canción nos tiene preparada la hermana Claudia. Regresamos entonces en breves minutos, en breves instantes, después de esta bonita pausa comercial. Muy bien, ahora después de haber disfrutado esta interpretación de la hermana Claudia, continuamos justamente hablando de Biblia y tradición. Y bueno, sobre la tradición podemos decir pues que no todo lo que se escribió tampoco se ha conservado. Así San Pablo mismo hace referencia en su carta a los Corintios, sobre todo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, hace referencia a una carta anterior que había escrito a los Corintios. Y bueno, pues esa carta no se ha conservado, ¿no? Además, la Biblia mismo hace referencia a la tradición oral como base de la fe de los creyentes. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que la Biblia contiene toda la revelación. En
en ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice pues que la Biblia en sí, que el Evangelio escrito, ¿no? es todo, ¿no? Y ya vamos a ver otras citas más adelante donde es más, se explica todo lo contrario, diciendo pues que hay muchas más cosas que no se escribieron y esas cosas, muchas de esas cosas, obviamente se quedaron en la tradición y de una u otra forma, asimismo, gran parte de ellas se siguieron transmitiendo de generación en generación dentro de la iglesia gracias a la tradición. Así es como San Pablo, para confirmar la fe de los cristianos, no usa solamente la palabra escrita, ¿no? O sea, San Pablo no solamente escribió, sabemos que escribió, pues, sobre todo las cartas, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Sino que él hace un énfasis especial para que la comunidad recuerde siempre que hay una tradición oral, hay una predicación oral y que tiene un contenido importantísimo y que viene desde los inicios digamos, desde la revelación, ¿no? Y que se manifiesta en su máxima expresión a través de Jesús, a través del Evangelio. Recuerden, como ya dijimos hace un momento, pues San Pablo siempre predicó, el centro de su predicación era Jesucristo muerto y resucitado. Ahí está la esencia del Evangelio, ¿no? Entonces, veamos qué nos dice justamente San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 9. Dice, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Fíjense, eso dice San Pablo. O sea, no solamente lean mis cartas, no solamente revisen mis apuntes, ¿no? Nada de lo que está escrito. Él se refiere aquí exclusivamente todo lo que han aprendido, pues ahí seguramente que estarían las cartas, ¿no? Pero además, todo lo que han recibido y oído de mí. Es decir, toda mi predicación, dice San Pablo, todas mis enseñanzas, todo lo que han recibido y oído de mí. Y es más, todo lo que me han visto hacer, todo eso, háganlo. O sea que, como buenos cristianos, tenían que hacer, ¿no? Su trabajo era hacer todo lo que habían recibido como enseñanza de Pablo, todo lo que habían visto hacerle a él, ¿verdad? Y todo lo que habían escuchado de él, y obviamente todo lo que pudieran haber leído, en este caso, a través de sus cartas. Entonces, está clarito, entonces, hagan todo. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? No solamente lo que están leyendo o lo que hayan leído. Entonces, ahí está para nuestros hermanos separados, ¿no? Que no se trata de decir que cumples el Evangelio solamente porque lo lees, ¿no? Sino que hay que tener todo un comportamiento que vaya acorde con las Sagradas Escrituras, cumplir muchas enseñanzas que pertenecen en este trato solamente a la tradición de la iglesia, porque otros no la tienen. Al momento que se separaron de la iglesia, ellos perdieron el magisterio, ya no lo tienen, porque no están en la iglesia. Y el magisterio solamente está en la iglesia. Entonces, por eso es que ellos actúan única y exclusivamente en base a su propia interpretación de las Sagradas Escrituras, en base a su interpretación del Evangelio. Y por eso es que hay tanta confusión en las sectas, ¿verdad? Porque cada cual hace lo que le da la gana o lo que le parece que está bien. Pero eso no es así, porque solamente la iglesia, a través de su magisterio, puede dar la correcta interpretación a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, recalco una vez más, San Pablo no dice, hagan únicamente lo que yo les escribí, ¿no? San Pablo tiene entonces un sentido mucho más amplio, refiriéndose entonces
a todo lo transmitido. Tal vez esa es la palabra más correcta, ¿no? Se refiere entonces a todo lo que él transmitió, ya sea verbal, escrito, oral, actuado, ¿no? En fin, todas las enseñanzas. Claro. Y el resto de las enseñanzas, si no era escrito, ¿cómo iba a llegar, pues, Karina? ¿A través de qué? No, pues ahí casi el término de De no la habían volantes ni cosas así, tradición. que era una tradición, más era conversar, no había entretenimientos de esa manera, ¿no? De otro lado, la conversación era lo más ameno que podía tener cada familia. Sí, no, y la enseñanza, pues no, la enseñanza no se hacía, no tenían pues ellos ahí los evangelios para estudiar. Todo se transmitía oralmente, pues, ¿no? Y eso es la tradición, ¿no? Así es. Veamos más adelante qué tenemos. Creo hay algo en la carta a Timoteo, en la segunda carta, me parece. Así es, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2 también, dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Esta cita se ve tan importante porque es como que te recalca y te indica que libremente no se lo esparce. Es como que dijera, cuidado con darle información a veces a la ligera. Es decir, es como que buscaban en ese tiempo a personas que tomen la palabra en serio, que todo lo que van a recibir en ese instante lo capten, se lo instruyan, lo analicen. ¿Por qué? Porque al final está pidiendo capaces de instruir después a otros, capaces de enseñar a otros. Y por eso es que nosotros, gracias a Dios, tenemos en nuestra iglesia nuestros sacerdotes. Y los sacerdotes han instruido a ciertas personas delegadas que tienen ese ímpetu, ¿no? Ese carisma, y enseñamos, esas personas que tienen ese conocimiento mayor, enseñan a otros que no tienen, y así vamos alimentando, ¿no? El conocimiento de que otros obviamente no conocen, ¿no? Esto, al traspasar una información a otra persona, sabemos que se llama la tradición. Si hubiéramos tenido un programa en vivo, digamos que con la participación por ende de los oyentes, sin duda ya estuviéramos haciéndole preguntitas. Ya entonces, esta es la tradición. Si recibes el mensaje y lo transmites hasta el fin del mundo, porque ese es el objetivo. Sí, Karina, correcto. Permíteme agregar algo más. Como dice ahí, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, es decir, lo que aprendiste de mí, la fiel verdad, la fiel enseñanza, dice, confíalo a hombres que merezcan confianza, es decir, esa enseñanza había que delegarse a otras personas, pero personas autorizadas, no cualquiera, ¿no? Personas que estarían en capacidad de guardar todas las enseñanzas y de transmitir con fidelidad esas enseñanzas, ¿no? Entonces, capaces de instruir a los demás. Ok. Así es. Entonces, por eso yo le indico que nosotros como padres, tú como padre, tú buscaste enseñar también esta enseñanza a tus hijos. Yo como madre también busco enseñar a mis hijos. Y esto llegue en descendencia y que no pare la predicación. Tenemos otra, justo también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Decimos, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz y por escrito. Pues ahí también nos incita, nos están diciendo que no detengamos, que nos mantengamos fuertes, que nos mantengamos perseverantes,
porque esto es un batallar, esto es una lucha de toda nuestra vida. Aunque Dios nos tenga con el objetivo de estar 25 años solamente en esta tierra o llegar a los 80 años vigentes en la tierra, pues hay que seguir con esa batalla y entonces poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo la tradición oral primitiva de aquellos tiempos sigue transmitiéndose de viva voz o por escrito. Eso es lo magnífico, que todavía eso late como corazón viviente y todavía están llegando a los corazones de muchas personas, ¿no? Hay que tener la misma importancia, pues, ¿no? Estas dos formas, la viva voz y tanto la escrita, hay que tenerle mucha importancia a estas dos formas de la transmisión. Bueno, entonces analicemos que en realidad una vez que se escribió, pues, ¿no? En el Nuevo Testamento, el tema de no se consideró acabada la tradición, pues, ¿no? Como si estuviera contenida completamente en la escritura, y eso no es así. Es una idea que surgió entre los protestantes en aquel tiempo, más o menos en el año 1500 después de Cristo, ¿no? Entonces, ellos creían que hasta cuando se terminó de crear el Nuevo Testamento, hasta ahí se acabó la transmisión, el hecho de poder comunicar a otras personas, ¿no? Entonces la Biblia nos dice esto: si ellos aman la Biblia, ¿por qué no conocen de ella una enseñanza tan clara acerca del valor de la tradición? Así es. Entonces, ¿vemos eso, Angelito? Vamos a conectarnos en el volumen para poder hablar, pues, lo que son las tradiciones humanas, ¿no? Porque eso es otro término, y tradiciones, hay tradiciones también de San Ireneo, que lo vamos a hablar más adelante. Ok, efectivamente, como decías, si estaba con el micrófono apagado. En realidad, no se puede desechar la tradición cuando la tradición está muy bien explicada en las citas que tú mencionabas, ¿no? Por no decir que muchas otras citas, ¿no? Y bueno, parte de la confusión o del engaño, si se quiere, de parte de los protestantes, para algunos nace de una cita bíblica, por ejemplo, como Marcos 7, del 1 al 14, donde hay una explicación, si se quiere, una enseñanza que Jesús les hace a los fariseos, ¿no? Donde les dice, pues, que estas tradiciones humanas, pues, no estaban bien, ¿no? Así pues, claro está, por aquí nosotros no estamos hablando de tradiciones de los hombres, en este caso, en el caso de esta cita. Jesús se refería más bien a unas enseñanzas que habían puesto en práctica los judíos, o específicamente, por no decir también los fariseos, ¿no? Donde utilizaban los mandamientos y agregaban enseñanzas humanas, ¿no? Y esa prohibición de Jesús, o esa observancia, Jesús la hace justamente a esas tradiciones o costumbres humanas implantadas por los fariseos, que no tenían nada que ver con la ley, que no tenían nada que ver con las enseñanzas. Como por ejemplo, aquella cita bíblica donde dice: honrarás padre y madre, ¿no? Según Lucas 18:20. Y justamente los fariseos inventan una norma. Esa norma en la cual ellos decían: si tú consagras al templo tus bienes, ¿no? Es decir, das tu ofrenda al templo, ¿no? Los puedes disfrutar tranquilamente, los bienes que te quedan, ¿no? Los que no diste al templo, ¿no? Mientras tú vivas, ¿no? Y a tu muerte esos bienes pasarán al pueblo. Pero eso tenía de por medio una crueldad terrible, porque eso al mismo tiempo significaba de que si tu padre o tu madre estaban enfermos, ellos se justificaban en no poder ayudarlos, dado que ya habían entregado sus bienes al templo, ¿no?
Entonces, estaba bien dar sus bienes al templo, su dinero, su propiedad, ¿no? Pero no podías ayudar a tus padres o a tu madre si se estaban muriendo de hambre o de una enfermedad, ¿no? Y decían, no, es que yo ya entregué mis bienes al templo. Y más bien, eso es protestante, es lo que hacen muchas sectas, ¿no? Sobre todo los evangélicos, los Paren de Sufrir, y en fin, muchos de ellos, ¿no? Ellos presionan muchísimo sobre esto de las donaciones, de lo que llaman las donaciones al templo y las ofrendas, o también los diezmos, como le llaman, ¿no? Y presionan, pero ahí al pie, ¿no? Entonces, eso es mucho más cercano al fariseísmo que lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, lo que enseña la Iglesia Católica como tradición es una tradición de orden divino. ¿Por qué razón? Porque es la tradición heredada de los apóstoles, quienes la recibieron directamente de Jesús. Entonces, es una tradición de orden divino. Es muy diferente a una tradición inventada por el hombre, como lo vemos en esa cita bíblica que es un poquito larga, por eso no la leo, para entender todo el contexto, pero es básicamente eso, ¿no? Es decir, que los hombres se inventan una norma supuestamente que tenía algún origen, en este caso en la ley, en el decálogo, o como ahora, basado en las Sagradas Escrituras, le agregan algo y ya dicen pues que eso es una norma, cuando es falso, ¿no? Ellos lo tergiversan y terminan haciendo una costumbre más bien humana que hace daño a la verdadera enseñanza. Entonces, por eso es que mediante una tradición humana, entonces, los judíos hacían inválido el mandamiento divino. Y eso es lo que condena Jesús, no como dicen los protestantes, ¿no? Que Jesús condena la tradición de los hombres. No, lo que está condenando Jesús en esa cita es esa tradición humana malintencionada en la cual se tergiversan las enseñanzas. Y bien, vamos a ver, yo creo que ya ahora sí estamos sobre el tiempo. Podemos resumir tal vez en pocas palabras, Karina, el testimonio de San Ireneo, que me parece tan interesante. Muy bien. Bueno, con el testimonio de San Ireneo, prácticamente él busca dar a entender que en la Iglesia Católica, al contrario, hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición. Pero él valoró que sin quitar a la Biblia el valor que tiene. Pues es suficiente escuchar este testimonio. ¿Nos da tiempo para poderlo hacer la lectura? Sí, podemos leer el texto. Okay. Muy bien, vamos a compartir la lectura. Dice: en toda la iglesia del mundo se conserva viva la tradición de los apóstoles, pues podemos contar a todos y cada uno de sus sucesores hasta nosotros. ¿Cómo sería largo enumerar aquí la lista de los obispos que sucesivamente ocupan la silla de los obispos que ordenaron los mismos apóstoles? Basta citar la silla de Roma, la mayor y la más antigua de la iglesia, conocida en todas las partes y fundada por San Pedro y San Pablo. La tradición de esta sede basta para confundir la soberbia de aquellos que por su malicia se han apartado de la verdad, pues ciertamente la preeminencia de esta iglesia de Roma es tal. De todas las iglesias que aún conservan la tradición apostólica, están todo de acuerdo con sus enseñanzas. Muy bien, ahí está lo que nos indica claramente, pues. Sí, imagínense, San Ireneo escribió, ¿en qué tiempo escribió esto? Entre los años 140 y 205. 205, ¿no? Después de Cristo. Sí, entonces estamos hablando que está manifestándolo prácticamente a raíz de los apóstoles, ¿no? A raíz del momento en que se
en los tiempos en que se empezaron a escribir o se escribieron el Evangelio, ¿no? Entonces, y él ya, San Ireneo, en ese tiempo, imagínense, ya en los primeros tiempos, habla de la tradición que se puede relatar tan detalladamente, nombrando pues a los obispos que fueron sucesores desde Pedro, por la silla, ¿verdad?, de la Iglesia de Roma, dice, fundada por San Pedro y por San Pablo. Entonces, ahí él ya nos está hablando de una tradición concreta y real, histórica además, ¿no?, que está consta en todos los libros históricos, todo eso, ¿no? No solamente en las Sagradas Escrituras. Y bien, terminamos también, ya para terminar con este tema, nos referiríamos al magisterio, ¿no? La tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. O sea, la tradición y la escritura, ¿no?, la Biblia, el Nuevo Testamento, son una sola cosa, que son el depósito sagrado de la palabra de Dios. Ambas están contenidas o ambas contienen las enseñanzas de Dios y por tanto de la Iglesia, ¿no? Y son los sucesores de los apóstoles los únicos encargados de entender y transmitir sin error. Por eso es que los hermanos separados no lo pueden hacer, porque ellos no son sucesores de los apóstoles cuando se separaron ni cuentan con el magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, cumpliendo así fielmente la tarea de vivir, meditar y transmitir el propósito revelado, la Iglesia en el correr de los tiempos va aclarando la palabra de Dios sobre las dudas que se tengan y va dando a conocer las situaciones que en el transcurrir del tiempo se van presentando, como por ejemplo las dudas que pudieron haber ocurrido sobre lo que ahora son los dogmas de María, ¿no?, y tantas enseñanzas de orden, de fe y de moral que la Iglesia ha ido aclarando a lo largo del tiempo, basado en la tradición y en las Escrituras. Y bien, hasta ahí, mis queridos hermanos. No sé si quieres agregar algo más, Karina, antes de cerrar nuestro programa. Bueno, al final, ¿qué nos dice Dios? Nos dice que sigamos con la tradición, sigamos ahora a meternos más en la evangelización, pues, ¿no? Porque ahí es que nosotros vamos a seguir transmitiendo este mensaje hermoso que Dios quiere que lleguemos a toda la humanidad, hasta el fin del mundo. Excelente, excelente. Como Jesús lo dijo, ¿no? Hagan, no dijo solamente lean y escriban, ¿no? Hagan, vayan, anuncien, bauticen, en fin, eso es, ¿no? Y como lo dijo San Pablo, hagan lo que yo les enseñé, lo que me han visto hacer, háganlo. Entonces, hermanos, a ponernos en acción y nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente programa de Fe Católica y en Radio Fides Online. Hello. Bendiciones a todos. Misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Si quieres vamos, invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, invitamos a nuestra familia,
para ti hay un lugar. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar.